¿Qué opinas del raquetazo de Amber? Boludo, parece un raquetazo en serio, ¿eh? Era el moco más espeso de nuestra existencia como humanidad, o literalmente era tremendo raquetazo. El moco tiene que salir para afuera, no para adentro. A ver, ¿tienen ese clip? No, lo voy a buscar en YouTube, no se preocupen, que en YouTube encuentro todo. Amber Heard se droga en el juicio, pero che, aparece así nomás. Se droga en el juicio, che. Amigo, pero la cara pobre de esta chica, el juicio también le afectó, me parece, porque la comparas con la película de Aquaman y ahora pero che, tampoco para tanto. Tenía un moquito nada más, che. Mental condition. ¡A la mierda! ¡Uf! Tremendo mocardelio. Mental condition. O sea, nada, chicos, se está sacando un moco. Dejen de pensar cosas que no son. Se sacó un pedazo de encéfalo, por eso. ¡Ah, me encanta! Le hacen zoom, boludo. Este canal, Baires Medios. Increíble lo que esta mujer hace. Si esto lo hizo en plena corte, ¿se imaginan que no es capaz de hacer? Justicia para Johnny. Tremendo. Me encanta que le hace un zoom. Vamos a ver. Acá lo tienen. Hay aliens. Miren, hay un círculo. Hay una nave por acá, por allá. Me vas a acordar de esos videos. Bueno, chicos, se sacó un pedazo de encéfalo. Tranquilos, tranquilos. Bueno, preparé algunos videos para que veamos. Esto no sé si tiene subtítulos. Amber Heard admits that she wrote the op-ed. Esto es muy importante, quiero que tengan en cuenta esto, porque vieron que la causa principal, esta causa en cuestión, es acerca de la difamación que se le quiere atribuir a Amber Heard por la publicación de... ¿Cómo es? Que ella escribió, dicen que algunos lo escribió y otros dicen que no lo escribió, en el diario que publicó lo de que Johnny Depp era medio golpeador y que ella sufría violencia y demás. Bueno, cuestión que eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Porque acá no sé, le habrá fallado su mente o algo, pero recuerden ustedes que lo que uno dice, generalmente en la contra de uno, lo que uno diga en su contra, no te afecta salvo, o sea, no es declaración válida, salvo que sea frente a un juez, ¿no? Como es en este caso, que es la autoridad competente. Isn't that what this case is about? I am here because my ex-husband is suing me for an op-ed I wrote. Por un artículo de opinión que escribí. Well, two of them in one category and one of them in the other category. But I think we're all clear that the sole issue here is whether Amber Heard can be held liable to Mr. Depp for defamation arising from the 2018 op-ed and the 2018 op-ed alone. And to establish that, Mr. Depp has to prove the following elements. He has to prove that the publication of the op-ed and that it was written by Ms. Heard. Okay. Now, why are you here? Y ahí le vuelven a poner la misma que pusieron al principio. Why are you here? Why are you gay? I am here y ahí lo dice, ¿ves? My ex-husband is suing me for an op-ed I wrote. Por un artículo de opinión que escribí. ¿Pudo haberle fallado el subconsciente? Sí, puede ser que esto no quiere decir que ella lo escribió también, pero ya es algo contundente, ¿no? Es algo contundente. Ahora, quiero que vean esto, que esta noticia me pareció tremenda. Don't know how much time passed, but at some point he had a broken bottle Botella rota. up against my face, neck area by my jawline, and he told me he'd carve up my face. Claro, lo sigue difamando. I don't know at what point in the evening, I couldn't tell you. Igual vamos a ser objetivos como somos siempre. Lo estaría difamando, porque todavía no sabemos si es verdad o si es mentira. Cuando se pruebe en el juicio, ahí sí podemos afirmar. Vamos a seguir nuestra filosofía, porque si no somos un poco hipócritas. Yo siempre digo hay que ser objetivo, y ahora no soy objetivo. No. Vamos a ser objetivo. What sequence wise when that happened, but it was terrifying. Viste, él no la mira en ningún momento, eso es muy interesante. That he
fucking kill me. I'll fucking kill you. He said it to me over and over again. He said, I'll fucking kill you. Did you bleed from the Corre, Lean, te están pidiendo el signo, vagina sí. as well? I did. ¿Ves? Él no quiere hacer You contacto were visual. penetrated up the vagina into the pubic bone, is that correct? Objection, Your Honor. Bleeding. Sustained. I'm so sorry. Do this. I am so sorry. Johnny had the bottle inside of me. And was shoving it inside of me over. Esto es una banda. Esto es una banda. Esto es un montón. Obviamente que es un montón. Y a lo que voy es, imagínense ustedes que por algún motivo, con los antecedentes de cosas que se dijeron por parte de su defensa, ¿no? Con lo del maquillaje, con ciertas lesiones y demás. Ponele que eso se vio que ya hay muchas incongruencias. Imagínate que esta fuese otra de las tantas incongruencias y mentiras, si es que se puede probar eso. ¿Hasta qué punto una persona puede agarrar y decir, no, me hizo esto o lo otro, y no tener un límite en la mentira como para tratar de estirar algo que es inevitable, que es perder, y que muestre o deje en evidencia lo mala persona que sos para tratar de reafirmar tu mentira? Cuánto más puedes embarrar o intentar embarrar a otra persona, ¿no? Eso es lo que más ruido me hace, como a veces las personas por su propio ego decantan en lo peor, ¿no? Me parece una flayada máxima, porque qué necesidad. Over and over again. Le cambió un montón la cara igual ahora a lo que era a lo de antes. Vuelvo en eso. O yo solo siento eso. This is Tipo, ¿soy el único que siente eso? Mirá, está oculto este video. Solamente accedes por el link. the most painful and difficult thing I've ever. ¿Y qué le pasa, Leo? Pero también una otra demanda más. Cuando finalice este proceso, se hace otro proceso nuevo sobre eso, sobre las calumnias en particular y las injurias. Imagínate que el monto a reclamar es muy grande, porque bueno, cuando vos te metés con la reputación de una persona conocida, no es lo mismo que una persona no conocida, por el daño que le genera a su imagen, a su trabajo en sí, y bueno, a sus relaciones laborales en general. Ever gone through, for sure. I just laughed because I thought he was joking, and slapped me across the face. And I laughed. I didn't know what else to do. I thought, this must be a joke. This must be a joke. Because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. But he La cara del abogado. didn't. He said, you think it's so funny. Está re You duro. think it's funny, bitch. Ay, no lo ven ustedes, pero bueno. You think you're a funny bitch. And he slapped me again. I don't know how many times he hit me in the face, but I remember being on the floor of my apartment, and I remember thinking, how could this happen to me again? And he was telling me we're gonna conduct a cavity search, shall we? Like, just shoved his fingers inside me. Paul Bettany's a Es muy interesante este noticiero, porque como que resume como lo relevante y te lo traduce. Pero miren este video. Hay gente que pregunta. Acá en los comentarios hay alguien que pone: ¿Alguien puede llorar sin que salgan lágrimas? Y la verdad es que no. Ahora, acá explicaban algo de que tenés que tener los ojos secos, pero es como una alergia, rojo, que los tenés rojos, hinchados, la cara estaría colorada. Eso es como medio raro. It's him, and there was just something there that I thought he was the love of my life.
was also this other thing. And that other thing was awful. Las celebridades Johnny Depp y Amber Heard, quienes se demandan mutuamente, han protagonizado el juicio más mediático de los últimos años en Estados Unidos. En las 4 semanas de litigio, diferentes testigos, incluso Depp, ya han entregado su testimonio. Esta semana fue el turno de Heard. Y como no le respondo, estaba mirando por la ventana y me abofetea. Me golpea por el cuello, me sostiene allí por un segundo y me dice que podía matarme y que yo era una vergüenza. Al subir al estrado, la actriz de 36 años describió presuntas agresiones de Johnny Depp cuando estaban casados, discusiones en aviones, hoteles y el hogar que compartían. Igual, vamos a ponernos de acuerdo en algo, ¿sí? No seamos tan sensacionalistas. O sea, estamos de acuerdo que estamos todos medio del lado de Johnny Depp, pero la posta es que muchas veces la gente es como que desestima automáticamente todo lo que dice ella. Y una relación tóxica es de 2 personas generalmente, no es de una sola persona. Que él habrá tenido actitudes malas también, por supuesto, él tenía problemas con el alcohol también, pero no todas las aberraciones que por ahí también está diciendo. O quizás sí, no lo sabemos, a eso voy, pero está bueno analizar en su totalidad todo, ¿me entienden? Porque si no, terminamos haciendo lo que no nos gusta, ¿viste? Que a veces vemos en las redes como, no, que el escrache, le creen solamente una parte o a la otra, y bueno, vamos a manejarlo con cautela en todo sentido. Violencia que, según ella, también fue sexual. Él estaba agarrando mis pechos, mis muslos, rompió mi ropa interior y luego él... Sí, o el video de él borracho golpeando las botellas o revoleando el celular. Está bien, no pinta una esa tampoco. Procedió a hacer una búsqueda claro, de cavidad. Crystal, claro. Me dijo que estaba buscando sus drogas, su cocaína. Amber se mostró emocionada al hablar de las supuestas escenas de celos de quien fue su marido, detonadas, según relata, por el abuso de drogas. Este hombre perdía el control de sus instintos y yo limpiaba lo que él ensuciaba. Su seguridad lo limpiaba. Se cambiaba los pantalones delante de mí y se desmayaba en su propio vómito. ¿Qué? En las 4 semanas de juicio en Virginia, tanto Depp como Heard Bebe, esto no pinta nada. se acusan mutuamente de abuso durante el matrimonio, desmenuzando una relación frente a millones de espectadores de todo el mundo. Miss Heard wasn't the only one who had a problem with your drinking, correct? Sir, if anyone had a problem with my drinking at any time in my life, it was me. The only person that I have ever abused in my life is myself. Johnny Depp demanda por $50 millones a... Igual, hay una diferencia muy grande entre vos alcoholizarte y quizás revolear cosas o cerrar puertas fuertes o empujar un celular a meterle una botella por la vagina a tu expareja, ¿no? Se entiende, es otro extremo. A su ex esposa por difamación. Amber en respuesta contrademandó por 100 millones en un juicio que acapara la atención mundial. Si está en tu historial, Guadalupe, fíjate en el historial de YouTube. Rottenborn, in your honor, an opposition that we prepared before we had the benefit of seeing Ms. Heard's affirmative motion to strike, but I think we've anticipated the arguments are. The court should deny defendant Amber Heard's motion to strike because Mr. Depp has come forward in his case in chief with multiple credible witnesses, documents, and authentic tape recordings of Ms. Heard herself, not only satisfying all of the requisite elements of his claim for defamation, including actual malice, but also going the extra mile for defamation. Por difamación incluido malicia, o sea, hay una doctrina que se llama la de la real malicia, que también está presente en nuestra ley, que es cuando vos lográs probar que algún medio de comunicación conocía o podía conocer la falsedad de lo que se estaba comunicando y aún así decidieron comunicarlo. Se llama real malicia. El tema es la dificultad para poder probarlo a eso, porque vos no estás dentro de la empresa, vos no estás dentro de
la organización de las diferentes noticias. Entonces, ¿cómo haces vos para poder probarlo? O sea, ¿cómo mierda haces para decir sí, ellos sabían y aún así lo quisieron comunicar? Porque también está la libertad de prensa, garantía constitucional y demás. Entonces es difícil, pero si vos podés llegar a poder probar la real malicia, amigo, le haces un agujero enorme a la diferente prensa en general. Puede ser diario, puede ser televisión, pero sabés que si lo podés llegar a probar, ahí ya cagaron fuego. No hay chance de que la libertad de prensa los ampare en nada. Es como la única excepción a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Including actual malice, but also going the extra mile of showing that Ms. Heard physically abused him. She's the abuser in this courtroom. Your Honor, going back to the standard. Se lo tiró, se la hace. Ella es la abusadora de la sala. Of showing that Ms. Heard physically abused him. She's the abuser in this courtroom. Your Honor, going back to the standard. As Your Honor is well aware, in considering a motion to strike, the trial court must view the evidence and all reasonable inferences drawn from the evidence in the light most favorable to the plaintiff. Este video es tremendo, It's been going on too long now. We just gotta stop this. Just gotta stop it. Hola, Luciana. I don't know how to get my reputation back. We write a letter together. Presten atención, Saying that we're going to take this out of the public eye. Saying that we're going to try and work this out on our own. Saying that the media has created such a fucking hateful storm that it's sickening. That we love each other. And that we want to make sure each other is okay. Have we had fights in the past? Have we had this or whatever? Fuck it, they already know all that shit. Don't matter. Here's the deal. No, it matters. It makes. Sí, es un audio. You have no idea. Every ounce of credibility has been taken from. I mean, and done so in a dishonest way. You know, Amber, the abuse thing is we've got to deal with that. Yeah, we've got to deal with that, Amber. Any way of my credit is my credibility. You know what? And why did you put that out there? I did not. You forced me. Your team forced me to by going on the offense. I didn't force you to. From the very beginning, I promise. Look up the timelines of these things. Everything is. Forget it. Forget it. You don't believe what I say. You don't believe what I say. But I did not choose it. Every step of the way has been an offense. Lo que no entiendo es de qué hablan en sí. Si la publicación en el diario o los primeros dichos de ella. I did not put this anywhere. I didn't. Let me talk to the fucking team. I did not call the cops. IO called the cops. You told IO to call the cops. I did not call the cops, and I did not give them any statement when they came. I've been trying to protect you. You told IO to call the cops. Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry, because the last time that it got crazy between us, I really did think I was going to lose my life, and I thought you would do it on accident. And I told you that. I said, oh my God, I thought the first time. Amber, I lost a fucking finger, man. Come on. I had a can of mineral spirits thrown in my. Ayer muchos mensajes de texto que presentó Amber fueron desestimados como evidencia. Qué interesante. Che, hay una noticia de eso que me pases, así lo leo. Nose. A can of mineral spirits thrown in my nose. You can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. I know it's a fair fight. And see how many people believe or side with you. Tremendo, Tremendísimo. And what did you say in response when Miss Heard said, "Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp
I, Johnny Depp, a man, I'm a victim too of domestic violence. I said yes. I am. Tremendo, ¿eh? Que Johnny Depp le lanzó una botella y le rompió esto. Ah, qué bueno que este lo dejé para ahora. Porque esto se vincula con lo de recién. Yo dije, ¿cómo que le revolvieron una botella? No entiendo eso. What started it is this accusation that I had been flirting at this event. We get back to the hotel room, and Johnny shoves me and kind of grabs me by the collarbone area, like not really my neck, but top of my neck, above my collarbone, below my neck. I think at that point, when we were still in the living room, I shoved him back, but I don't really recall too many specifics. I remember he threw a bottle at me. It missed me, but it broke the chandelier. And at some point, I remember maybe this was the shove that I was talking about, but at some point, Johnny and I are in a struggle in the living room, and kind of like shoves me down on the sofa, and I get up and I'm trying to get him off of me, and it's just... Algo interesante, no sé si lo que voy a decir es correcto o no. Pero es como que mira para abajo, ¿no? Y uno cuando recuerda no mira para arriba o hacia la derecha. Bueno, no sé, porque por ahí es minúsculo y estoy hablando pavadas y en realidad sí en algún momento mira, pero con lo poco que sé de comunicación no verbal, ¿no? Eso habría que preguntarle a Franco Piso. Stronger than me, I don't know how else to describe it. And at some point he just whacks me in the face. I think le está hablando el jurado. I was like, is this a broken nose? At the time I was unsure what that feeling was, but I suspected I had a broken... Esto es muy interesante. James Franco became a hot button issue between the couple. He was mad at me for taking the job with James Franco. He hated James Franco, and was already accusing me of kind of secretly having a thing with him. Bueno, pero al final, ¿había pasado algo con James Franco o no? Past since we had done Pineapple Express together. Porque no recuerdo. Sí, ¿no? Sí. And at some point Me spoileaste la serie. No pasa nada. He's asking me what's wrong with me. What do I have? Do I have something to tell him? Do I have something to tell him? You want to talk to me about your day yesterday? And then it gets... O sea, las sospechas. I already know that he's... I already know he's using... Ahora me estaba troleando. He reeks of weed and alcohol. I mean, his breath smelled so bad, and I could... I could anticipate that there was a no-win situation here. There was no me talking myself out of this or talking him down or any... You know, a lot of in them are me trying to diffuse by explaining or... Objection, non-responsive. And from there, Heard would describe in harrowing detail how Depp would allegedly physically attack her, including on that infamous 2014 los subtítulos automáticos funcionan bien, where she says Depp threw things at her, slapped her, and kicked her. Brian? Igual te respondí muy educado. Thank you, Jesse. Joining us today is criminal defense attorney Mike Korobonics and co-host Terry Austin. Mike, the issue or discussion I foresee in deliberations is what is domestic violence exactly, especially when both parties participate. Could that leave a jury hung, or does it matter if Heard participated in the violence at some point in time in the relationship? It's such an interesting question, Brian, because it's some type of question that we're really not going to be answered because of the fact you have two people testifying as to these violent episodes. Now, the jury's got to decide who was abusing who, or if in fact were these episodes as violent as they were described. Es tremendo esto que está diciendo, porque como les dije, que el jurado decida si hubo o no hubo y cómo fueron la magnitud de eso según lo que testifica cada uno es complicado. I think it would be very interesting, and I think because there seems so opposite at times that the jury may have a really strict kind of division in making a decision in this case, being on one side or the other.
Yeah, can you be both victim and perpetrator? It's not something we often have to answer. Now, Terry, the standard for Depp to win his defamation claim is that he has to prove Heard is acting maliciously in these false statements. Espera, eso fue interesante. Yeah, can you be both victim and perpetrator? It's not something we often have to answer. Now, Terry, the standard for Depp to win his defamation claim is that he has to prove Heard is acting maliciously in these false statements. Claro. With so many allegations of violence, how can Depp's attorneys be successful here? Oh, I definitely think they can be successful. What Heard is doing on the stand is talking about so many acts of violence, and she's saying that he slapped her, he punched her, he kicked her, and she was violently tossed across the room. She hit the wall. If all of those things were true, she would have more damage, more injury, and more bruises. And no one has seen that. Not only are there no pictures, but no one... No hay fotos, o sea, por ley, cuando alguien de la justicia o la policía en sí o personal médico recibe una persona que sufrió violencia y tiene, bueno, claramente el cuerpo lastimado, tienen que sacar fotos, tienen que documentarlo, porque eso pasa un tiempo y se va, y no hay. Entonces pueden ser dos posibilidades, o que es falso o que no lo reportó quizás como violencia doméstica. Dios. The jury could just discount everything she has to say. Claro, había fotos de los paparazzi que al día siguiente de la fecha que ella dice algo no estaba golpeada. Y por un lado, la sobreexposición mediática que tienen le ayudaría a Johnny Depp a probar que está mintiendo. And not believe a single instance of where there might have actually been some violence. So I think estás menopáusico, Liam. She's overdoing it, and I think that the jury could just discount everything. Yeah, to your point, one thing that stuck out to me is Johnny Depp wears a lot of rings, and she's testified to that fact. If you get hit with a hand with that many rings, I would expect some serious damage. Un daño grave en el hueso. Sí. Y quedarían registros en, obviamente, en las clínicas médicas, ¿no? Por fisuras o microfisuras óseas. It's on a witness to testify otherwise, but we'll have to keep watching to see how that plays out. Still ahead on Law and Crime Daily, our Johnny Depp versus Amber Heard trial coverage continues. Amber Heard describes the first time Depp got physical. Ay, me cagué todo con esa transición, la concha de tu madre. Her in front of an audience. How she says Depp's friends and employees reacted. Got physical with her in front of other people. ¿Vieron qué buen programa? Está genial. Me encanta este canal. Saying it stems from comments about James Franco on a plane ride from Boston to Los Angeles. Hola, Nati. Did I ask James to do this and this to me? And how about if he does those things to me? Insert sexually explicit descriptions of what he accused me of wanting or deserving. And I, at some point in this, moved to the front of the plane. Johnny came to me each time, not the other way around. He sits down in front of me at one point, and because I'm not answering him, I was looking out of the window, and he slaps my face. Esto ya lo vimos, creo. Esto ya lo vimos. And esto ya lo vimos. Para. Friend A ver, no. is in our proximity. Ah, okay. And it didn't hurt my face. It just felt embarrassed that he would do that to me in front of people. It was the first time that anything like that had happened in front of somebody. And I just look at him one more time, wanting to penetrate the monster to see the man that I love underneath that. The man I loved. And he tells me to hurry up again. No, pásamelo, Nati, pásamelo. I pull my gaze away from him. I walk Wolfie. away from him. My back is turned to him, and I feel this boot in my back. No. He just es una kicked banda. me in the back. I fell to the floor. I caught myself on the floor, and I just felt like I was ¿Te puedes looking fijar at ese link si es correcto y después lo abro? floor of the plane felt like a long time.
And I thought to myself, I don't know what to do. I can't believe he just kicked me. Es una banda. No one said anything. No one did anything. It was like you could hear a pin drop on that plane. Amigos, es una banda. banda. Critiquing Heard's body language while issue of alleged assault on una banda. A ver eso que me pasaron. A ver. What the fuck? Amber Heard acts scared as Johnny Depp gets... ¿Cómo me cuesta? Es Depp. Gets close in court. Así que se hizo la asustada. What the fuck? All right. In 15 minutes. ¿Esto fue hace mucho? ¿Qué fecha tiene? 5 de mayo. Ah, hace unos días. Ayer, hace unos días. All right, so we'll come back at 4:02, okay? Thank you, Ron. All right, thank you. All right. ¡Ah, pará! Qué incómodo de ver, amigo, también. No, amigo, es una banda. Amigo, no lo había visto esto. Esto es una banda, boludo. Aparte el chabón dice que quería acercar y como, no, pará, quédate ahí. Dejate hinchar la bola, amigo, pará. No lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer. Dale. Amber Heard posa para una foto en el juicio. Pero se ve re chiquito esto. And after you both return to... Nah. Es una banda, amiguito. ¿Qué era? No solamente era el moco más fisura de todos, sino que el moco más largo. And after you both return to... Please. Igual ese efecto de sonido, ese que es lo que ponen ahí. And after you both returned to LA, did Mr. Antes presa que sencilla. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novia ya la engañaba, como si nada, ella se preparó, se puso linda, le voy a dar un like. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.